Bienvenidos, qué alegría poder estar con ustedes para hablar de un tema muy interesante. Para mí todos los temas que tienen que ver con el cerebro son muy importantes, son muy interesantes, pero vamos a hablar hoy de cómo es que desarrollamos la inteligencia, qué es la inteligencia. Hablemos un poco sobre qué es pensar y tener pensamientos. ¿Será lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? ¿Cómo es que esto influye en el desarrollo de la inteligencia? Les doy un abrazo. Mi nombre es Carlos Mendezeta, para quienes nunca han hecho un taller, un diplomado, una masterclass conmigo. Soy el director CEO del Instituto Centro Internacional de Capacitación Profesional. 4 años formando profesionales en diferentes campos, pero siempre basados en la neurociencia. Un tema fabuloso, maravilloso. Bienvenidos en nombre del Instituto, bienvenidos en nombre de la Red Internacional de Promotores de Desarrollo Sostenible de la ONU, bienvenidos en nombre de la Fundación Gente en Positivo. Hablar del cerebro, miren, para mí es fabuloso, para mí es muy interesante. Tengo un poco más de 30 años estudiando el cerebro, trabajando en algunas áreas de la investigación, leyendo mucho, estudiando y enseñando, no sé. Hasta un momento llegué a tener 5.000 horas dando talleres, conferencias, pero ya eso dejé de contarlo hace mucho tiempo y hoy pues me siento muy contento, muy gozoso del trabajo que realizo. Les saludo desde la pequeña ciudad, es un pueblito de playa de Bayahíbe, en la preciosa isla de la República Dominicana. Es un lugar mágico. Siempre soñé con vivir en un lugar como en el que estoy viviendo hoy. Y se hizo realidad. Es que los sueños se hacen realidad. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice: no hay éxito que no haya comenzado siendo un sueño. Y por ahí en mi libro Los ricos se van al cielo hay una frase donde yo digo: si soñar es gratis, ¿por qué no soñamos y soñamos bastante? Y si soñar es el principio para alcanzar el éxito, pues vamos a soñar con todo, vamos a soñar con toda la fuerza. Vamos a entrar en el tema, en esto de qué es pensar. ¿Qué es tener pensamientos? ¿Por qué es importante saber pensar? Hemos estado realizando muchas actividades con muchas personas y cada vez descubrimos más que nosotros no fuimos formados para pensar, no nos enseñaron a pensar, y probablemente hoy podamos descubrir que efectivamente no sabemos pensar y que lo que nos invade cada día, incluso provocándonos estrés, fatiga mental, hiperactividad neuronal, enfermedades neurodegenerativas, deterioro cerebral, es el exceso de pensamientos que tenemos. Pensamientos que no nos dejan quietos a veces ni cuando estamos en nuestro tiempo de descanso. Despertamos a las 2:30, 3 de la mañana y están allí los pensamientos. Trabajando. Entonces uno dice: oye, es que me desperté a las 2. Llega al trabajo o al otro día está en algún lugar y está así quedándose dormido. Entonces alguien le dice: oye, ¿tienes sueño? Oye, lo que pasa es que anoche no pude dormir. Me desperté como eso de las 2:30, tal vez 3 de la mañana, y me agarró, esa es la expresión coloquial, me agarró una pensadera. Empecé con una pensadera y a pensar y a pensar y a pensar y no pude dormir. Bueno, si te das cuenta, tú no querías en ese momento manejar el pensamiento. Tú querías desconectarte del pensamiento para poder dormir, para poder reposar, para poder descansar y estar fresco, motivado y animado al día siguiente. Pero los pensamientos tomaron el control y es lo que suele ocurrir muchas veces en nuestra vida, por no decir que siempre, porque sería una generalización. Pero siempre estamos nosotros teniendo pensamientos. Estamos cocinando, entonces estamos picando un pimentón porque vamos a preparar un guisado, o estamos arreglando una carne porque vamos a hacer una parrillada, o amasando una harina porque vamos a hacer unas arepitas, y estamos en qué? Teniendo pensamientos. Y a veces decimos: ¿yo qué estoy pensando? ¿Yo en qué estoy pensando? Los que son creyentes me van a dar la razón en esto. Cuando digo los que son creyentes, las personas, por ejemplo, que pueden ser tal vez judíos, mesiánicos, que podrían ser evangélicos, adventistas, los que tienen la práctica de la oración, no de rezar, de orar. Porque como rezar es algo más mecánico, entonces me refiero más al orar, que el orar es el hablar fluidamente, en este caso hablar con Dios. Bueno, si ustedes lo analizan, muchas veces están tratando de orar y están allí: Señor, yo te pido, y cuando se dan cuenta, si no lo están haciendo en voz alta,
sino que son las 4 de la mañana, te levantaste a orar, te arrodillaste y estás orando mentalmente, y tal vez estás allí: Señor, yo te pido por este día, guarda a mi mamá, guarda a mi papá, guarda no sé qué más, y de repente estoy pensando: yo no saqué anoche el pollo del congelador y para hoy yo iba a hacer un pollo, pero si no se descongela no lo voy a... Y no estabas era orando. ¿Qué pasó? El pensamiento surgió como si él es dueño y señor de mis funciones cerebrales y se adueña de mis acciones mentales. Eso no es una enfermedad, eso no es algo que es una patología que requiere ser tratada por un psiquiatra, un neurólogo. Eso es normal. ¿Y por qué esto ocurre? Porque no tenemos educación en el campo del manejo, la administración de la mente y de las funciones cerebrales. No sabemos pensar, no nos enseñaron a pensar. Y si nos enseñasen a pensar desde que somos bebés, desde que somos niños, pasando por la adolescencia, llegaríamos a la edad adulta con un desarrollo de la inteligencia muy elevado, un control emocional muy alto, muy efectivo, y esto haría que fuésemos personas inteligentes, capaces de lograr mucho más de lo que logramos o lo que podemos alcanzar en nuestro transcurso de vida. Entonces tal vez ustedes se pregunten en este momento: ok, profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre pensar y tener pensamientos? Es muy sencillo. Mire, pensar es cuando tomamos una idea para considerarla. Pensar es considerar un tema, un asunto, pero prestándole atención y bastante detenimiento para poder estudiarlo, y después de analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, entonces formar una idea propia, tener un concepto o incluso tomar una decisión. Pensar es cuando yo tomo un tema específico, una frase, una conferencia, la idea de un filósofo, y yo la tomo y voy a llevarla, vamos a decir que la tomo auditivamente, alguien lo dice, lo tomo auditivamente, entonces yo voy ahora a considerar esas palabras, a considerar ese tema, y le voy a dar un enfoque, voy a enfocarme en eso que él dijo, en esa frase. Estoy estudiando. ¿Qué nos enseñan a nosotros en el colegio? ¿A pensar en base a lo que estamos estudiando o a aprender de forma muy metódica a fijar pensamientos? Tengo un sobrino que siempre me está llamando desde Venezuela para decirme: tío, explícame, tío, enséñame, porque no le gusta como le enseñan sus profesores, y él siempre: tío, explícame, que yo a ti sí te entiendo. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente juego con él para obligar a su cerebro a pensar, construir escenarios, llevarlo a que utilice creatividad, imaginación, que juegue un poco la lógica, pero es a pensar. Y no nos enseñan a pensar, nos enseñan a memorizar, pero a memorizar de una forma como si fuésemos una grabadora. Y tal vez nos sentimos exitosos como profesores cuando nosotros decimos: le enseñé este concepto y se lo aprendió, pero hasta aprendió dónde iba la coma y el acento. Ok, eso puede servir, eso puede funcionar, puede ser maravilloso, pero no va a ser útil, porque tal vez sabe, pero no comprende. Y esa es la diferencia entre aprender a pensar y aprender a memorizar. Porque pensar es cuando yo le doy la libertad a una persona para que pueda meditar, analizar. La diferencia entre educar y adoctrinar es que la educación estimula el pensamiento. El adoctrinamiento no te permite pensar. El adoctrinamiento te dice el cómo, el por qué, el cuándo se deben hacer las cosas. Por ejemplo, si yo formo parte de un partido político o formo parte de una religión o de una secta, existe un código, existe una doctrina, existen dogmas. Al unirme me van a dar todo mi paquete de doctrinas. Y las doctrinas me dicen: es esto lo que debes creer, porque nosotros nombraríamos una tendencia política, una cosmovisión religiosa, es esto lo que debemos saber y así es que creemos, y todo el que esté con nosotros así debe creer. Si alguien piensa diferente, si alguien se atreve a pensar y analizar, ese se convierte en un rebelde, en un revoltoso. Y eso pasa en los colegios. Cuando nosotros nos atrevemos a pensar, tenemos problemas. Y mucho más cuando llegamos a la universidad y nos atrevemos a tener pensamientos. Recuerdo cuando estudiaba teología. Cuando yo estudiaba teología, estábamos haciendo análisis
crítico, estábamos haciendo un análisis de la Biblia, aprendiendo a analizar los textos bíblicos, y entonces yo expuse en la clase que tal vez el infierno no existía, era una idea. Y bueno, todo el mundo casi que me paran allí frente al salón y me fusilan, ¿no? Gracias a Dios que era un instituto de personas que se formaban teológicamente y no había armamento y nadie me mató. Pero yo dije, ok, ¿por qué no podemos partir de la idea no existe para poder tal vez decir, oye, no, sí existe por esto? Porque no es un proceso de educación, es un proceso de adoctrinamiento. Entonces, comencemos por entender que la educación se basa, se fundamenta en el pensamiento. Cuando yo le doy la idea a alguien y le permito pensar, surgen nuevas ideas, surgen hipótesis, surgen teorías, surgen planteamientos, surge un tal vez. Y desde ese tal vez es que surgen las investigaciones y se descubren nuevos paradigmas, se encuentran nuevas historias, se encuentran nuevos documentos. Eso es lo que cambia la historia, el pensamiento. Ahora, yo sé que a muchos no les agrada la idea de que la gente piense, porque el que piensa no se deja subyugar. Un pueblo pensante es difícil de subyugar. El pueblo tiene que ser simplemente impulsivo y vivir en base a los pensamientos. ¿Y qué es un pensamiento? El pensamiento es cuando nosotros ya, ideas que están construidas en nuestra mente, que ¿quién las construyó? Pude haberlas construido yo, tal vez las construyó un profesor, un sacerdote, un pastor, un rabino, mi abuela, mi abuelo, tal vez la construyó un programa de televisión, un youtuber, un influencer. Alguien construyó en mí una idea, y partiendo de esa idea que ya está allí, que ya está formada, que ya está establecida, es decir, un paradigma, un concepto, entonces desde allí yo ahora voy a tomar las ideas nuevas para confrontarlas. Y los pensamientos, como están en las redes neuronales, ellos siempre están como en un constante viaje, como en un ir y venir, y están fluyendo. Por eso es que nosotros tal vez estamos en este mismo momento escuchando al profesor, y llega, el profesor dice algo. El profesor de repente dice, porque los partidos políticos adoctrinan. Y yo estoy escuchando y digo, claro, eso es lo que hacen los comunistas. Por allá otro dice, exactamente, eso es lo que hacen los capitalistas. Y me fui. Y el profesor está ahí, pero mi mente, ¿dónde está? Está conectada. Claro, lo que han hecho en mi país es adoctrinar. Es que lo que hacen estos es adoctrinamiento. Y me perdí, y de repente como que vuelvo. ¿Dónde estamos? Ok, bueno, sigo escuchando al profesor. Y lo que dijo los últimos 3-4 minutos me lo perdí. Después voy a ver, gracias a Dios que esto queda grabado, y después voy a ver qué es lo que el profesor dijo, a qué se refirió, porque yo me perdí un momento. Una palabra, una sola palabra, política, adoctrinamiento, una palabra, religión, una palabra, familia, una palabra, mamá, puede hacer que yo me conecte con una nueva idea que ya está en mi mente, que ya está en mi estructura paradigmática, y desde allí comience a tener ahora un pensamiento. Surgen simplemente. Estamos haciendo cualquier cosa. A mí me ocurre mucho cuando estoy en la piscina. Yo salgo a nadar por cuestiones de, más que de estética, de salud, porque me siento muy sano cada vez que por lo menos nado unos 30 minutos. Entonces yo salgo a nadar y yo hago meditación mientras estoy nadando. ¿Qué es meditación? Pensar. Yo llego y me meto a la piscina y comienzo a bracear, estoy respirando, estoy disfrutando las brazadas y me conecto con una idea, tal vez leí una frase, escuché algo de un conferencista, una idea que tengo de un libro, de una conferencia, de un diplomado, y estoy allí y voy y vengo y voy y vengo, y lo que estoy centrado en ese pensamiento. Pero de repente yo puedo recordar que faltó hacer un trabajo, que hay una calificación de un diplomado que no he culminado, que hay unas notas que están esperando para ser certificados y no lo he hecho. ¿De dónde surgió eso? Que de repente yo estoy pensando en diplomado, la palabra diplomado me conectó con lo que está en mi cerebro en relación a los diplomados, recordé, o sea, en la memoria había una información, la recordé y me fui ahora a pensar en otra cosa, y cuando veo estoy saliendo de la piscina. ¿Cuánto nadé? 15 minutos. Me saca de un propósito, me saca de un objetivo, porque los pensamientos pueden controlar nuestra vida.
Y esas personas que viven así como que saltando de una cosa a otra es porque no logran tener concentración, estar en el momento presente, vivir en el momento conectado al pensar y no al pensamiento, y por eso están aquí, saltan para allá y son como hiperkinéticos, como hiperactivos, son dispersos porque no logran tener control mental, no logran enfocarse en lo que están pensando. Entonces, sencillo, pensar. ¿Qué es pensar? Es cuando yo considero un tema, cuando yo tomo un tema, una frase, una palabra, una idea que escucho, que leo, que alguien me dijo, yo lo tomo y me voy a enfocar. Recuerden la palabra, enfocar. Enfocar quiere decir que yo no estoy mirando para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo. Estoy enfocado. Mi mira, en este caso mi concentración mental, está en un punto, en un objetivo, en una sola dirección. Yo voy a tomar una idea para enfocarme en ese tema, para analizarlo, para estudiarlo, para darle toda mi atención con detenimiento. Y con detenimiento yo me voy a enfocar allí para que luego surja una idea de lo que he analizado. Así yo voy a memorizar, voy a aprender, voy a analizar y voy a poder avanzar en la vida creciendo constantemente en mi estructura paradigmática. Y lo mejor de todo, a nivel de los estudiantes, los que somos profesores, ellos van a poder fluir, ellos van a poder ser inteligentes. Y ya vamos a hablar de eso que llamamos la inteligencia. Por su parte, los pensamientos es un trabajo ya en el que va a involucrarse las ideas preconcebidas con lo que ya está en mi memoria, en mi cerebro. Y entonces muchas veces llega una idea nueva y tengo 1000 ideas almacenadas, y estas 1000 ideas llegan y atacan a la nueva y la destruyen, y no tenemos la libertad para darle espacio en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra memoria, a nuevas cosas, a nuevas ideas, y por eso no se generan cambios en nuestras vidas. Tengo una idea porque mi papá me enseñó a manejar el dinero de una manera en particular, porque en mi casa se manejaba el dinero así, y eso es una doctrina, y así lo aprendí porque así lo hacía el abuelo, y así lo hacía el bisabuelo, y se ha transferido, y así lo creo. Llega alguien y da una conferencia, cuando esta persona está dando una idea diferente, choca con mi estructura de ideas. Al chocar con mi estructura de ideas, ya yo me cierro, me bloqueo y estoy diciéndole no a una idea que probablemente podría cambiar mi vida y la historia de mi economía. Los pensamientos tienen el poder de invadirnos, de aparecer cuando ellos quieren. Nos invaden, incluso cuando estamos tratando de pensar, ellos vienen y aparecen y dicen como que quítate de allí porque nosotros controlamos este cerebro. Son invasivos. Ellos ya están en la memoria. Entonces, imaginemos, hipotéticamente, para lograr entendernos, imaginemos que nuestro cerebro es un edificio. Y en ese edificio viven memorias. En ese edificio viven datos. Los datos de memoria, datos olfativos, gustativos, ideológicos. Esos datos ideológicos pueden ser políticos, religiosos, culturales, sociales, familiares. Bueno, tenemos muchos habitantes en ese edificio. Pero de repente un día llega un forastero nuevo, nunca le habíamos visto, una idea nueva, y entra al edificio y viene toda la asociación de vecinos, bajan, llegan a la planta baja de aquel gran edificio a decirle, ya va un momento, ¿tú para dónde vas? No, mira, es que yo renté un departamento por Airbnb que queda aquí y voy a vivir. No, señor, aquí no hay espacio para ustedes. Sí, pero es que mira, no, aquí nosotros creemos así, pensamos así y tú no tienes espacio. Entonces como que lo corren, lo expulsan y no damos lugar a la transformación, no damos lugar a las nuevas ideas, no damos lugar a los nuevos paradigmas. Por eso es que hay muchas personas que se estancan económicamente, profesionalmente, filosóficamente, espiritualmente, familiarmente, sexualmente, porque ya creen algo y nadie más puede entrar a vivir en ese edificio llamado cerebro. Ellos siempre quieren tener el control porque como que nosotros somos los que siempre hemos estado aquí y no hay lugar para ideas nuevas. Eso de estar pensando para dar lugar a otros, no. ¿Saben por qué? Porque lo que pasa es que cuando aparece un pensador, el pensador construye ideas nuevas.
y las ideas nuevas desplazan a las ideas viejas y nadie que ya te ha establecido quiere que lo vengan a sacar. Y aunque nuestros pensamientos no son seres vivos que van a actuar como si tuviesen su propio cerebro, su propia mente y su propia toma de decisiones, sí funciona de esa manera. El paradigma emergente, o sea, la idea que está surgiendo, debilita al paradigma fortalecido, al que está el paradigma presente, lo debilita y lo saca. Y el paradigma emergente se convierte en el nuevo paradigma. Si una persona tiene una religión, nació católico, se crió católico, toda la vida ha sido católico y de repente conoce a un testigo de Jehová o conoce a un adventista o a un judío que comienza a compartir su doctrina, su fe, sus creencias, sus dogmas, y esta persona empieza a escucharlo y piensa en lo que está diciendo, piensa. Los pensamientos van a venir para impedir que él piense diferente, pero él sigue pensando. Entonces llega un momento en que dice, esto tiene lógica, esto tiene sentido. Y el paradigma que ya vivía en ese edificio comienza a debilitarse, a desvanecerse, hasta que ¡plum!, se fue. Surge ahora el nuevo paradigma. Entonces es lo que uno dice, tengo una nueva creencia, tengo una nueva fe, he nacido de nuevo, tengo una nueva forma de ver la vida. Claro, cambiaste la estructura paradigmática, y la estructura paradigmática no es otra cosa que nuestro propio ser. La estructura paradigmática es el conjunto de paradigmas, creencias, ideas, conceptos que nosotros hemos establecido desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Porque cuando estamos en el vientre de nuestra madre, emocionalmente, químicamente, hormonalmente, nuestra madre está influyendo en nosotros. Pero las personas que están a nuestro alrededor, que podrían ser papá, los hermanitos, la abuela, también tienen una vibración no solo de energía, sino que cuando hablan hay una vibración del sonido. Cuando hay emociones, las emociones generan una vibración porque influyen en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene 40.000 neuronas que tienen un impacto más grande que las 100.000 millones de neuronas que están en el cerebro de la cabeza, y esas 40.000 generan vibraciones que pueden traspasar el vientre materno, hacer que vibre el líquido donde está el bebé, el líquido amniótico, y allí el bebé sentir esas vibraciones, y está un conjunto de neuronas formándose. Así que no nacemos con un cerebro en blanco, nacemos con un cerebro que ya trae registros, aparte de los códigos genéticos, también la influencia emocional, la influencia que recibimos desde el exterior y el interior de nuestras vidas. Esto lo estudiamos muy bien en nuestro diplomado de neurogestación, que es estimulación sobre estimulación y cómo desarrollar los lóbulos y regiones más importantes del cerebro desde que estamos en el vientre de mamá. ¿Cómo podemos hacer esto? Y es muy importante porque desde allí se van formando los paradigmas, las creencias. Nacemos y ahora empezamos a aprender. No solo vamos a aprender a tragar, no solo vamos a aprender a mirar, no solo vamos a aprender la diferencia entre la luz y la oscuridad, que no la conocíamos porque mis ojos estaban cerrados hasta que nací, porque allá adentro no necesitábamos ver. No solo voy a aprender que debo buscar el seno materno y conectarme justo en el pezón de mamá y empezar a chupar para poder tener mi lechecita y poder vivir. No solo voy a aprender sonidos que antes no los escuchaba muy bien. También estoy aprendiendo ahora a tener emociones, estoy aprendiendo ahora a sentir, estoy aprendiendo la diferencia entre el rechazo y la aceptación, estoy aprendiendo la diferencia entre el amor y el odio. Todo se está construyendo en ese cerebro y desde allí yo voy a aprender a ser lo que soy. Nosotros tenemos un cerebro y el cerebro es una máquina programable. Se programa de creencias, se programa de ideas, se programa de paradigmas que vienen ¿de dónde? De lo que nosotros llamamos desde la sociología los agentes o factores de socialización, que básicamente son 5: la familia, la escuela, la iglesia, los amigos o la sociedad y los medios de comunicación. Estos 5 grandes maestros van a encargarse de transmitirme información todos los días. Por un lado la televisión, el internet, las redes sociales, las revistas, los periódicos, el cine, están boom, 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 enviando mensajes. Soy un niño,
Soy un adolescente, mi cerebro está absorbiendo. Están los mensajes, pero por otro lado está mamá, papá, que no solo es con palabras, que también es con acciones, el cómo se visten, cómo se comportan, cómo tratan a las personas. Pero entonces luego voy a la escuela y también voy a la iglesia. Y en la iglesia me están enseñando y en la escuela estoy aprendiendo y comienzo a tener amigos y los amigos van a influir. Y de todos ellos, de todas las personas que forman parte de mí, si he tenido 30 profesores, los 30 profesores. Si he tenido 2.000 amigos en las diferentes etapas de mi vida, los 2.000 amigos. Si he visto 1.000.000 de programas de televisión, ese 1.000.000 de programas de televisión fueron colocando su dosis. Y esa mezcla de ideas va haciendo que yo construya mis propias ideas, al punto que yo creo de que yo soy así porque yo soy así, sin darme cuenta que yo soy así porque todos esos que han influido terminaron convirtiéndome en lo que yo soy. Eso es la estructura paradigmática, mis creencias, lo que todos vinieron a influir en mi cerebro para llenarme de una particular manera de creer. Esas creencias van a filtrar la información que viene a mi vida. Esas creencias distorsionan la información. Una persona dice algo, muestra algo y nosotros lo percibimos a través de nuestros canales perceptivos. Si nos están mostrando algo, canal de percepción visual, pero no va a llegar al cerebro tal cual como lo están mostrando, porque ya tenemos creencias, paradigmas, una cosmovisión de la belleza, de lo grande, de lo feo, lo bonito, lo agradable, lo desagradable, y se genera un cerebro dual. Ese cerebro dual, todo esto que yo les estoy hoy hablando, profundizamos bastante en el diplomado de neuroeducación. Yo les recomiendo a todo el mundo que haga ese diplomado, porque ese diplomado cambia vidas, porque ese diplomado nos permite aprender cómo es que funciona mi cerebro y el de las personas que nos rodean, y desde allí poder nosotros establecer nuevas relaciones con quienes están a nuestro alrededor y nuevas relaciones con nosotros mismos. Es un diplomado donde aprendemos cómo funciona el cerebro en relación a las emociones, decisiones, conducta, forma y estilo de vida. Ok, bueno, seguimos allí donde nos quedamos, que era entonces que se genera una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que yo veo o lo que yo escuche o lo que yo como, los sabores o los olores, todo va a pasar por ese filtro de interpretación, va a pasar por esa creencia y allí se va a distorsionar. Yo veo una mujer, ¿es bonita o es fea? Es una mujer, pero ¿es bonita o es fea? Depende. ¿Depende de qué? Depende de quién la vea. Realmente no es depende de quién la vea. Realmente es dependiendo de lo que hay en la mente del que la ve. Realmente es la creencia del que la ve. Porque la mujer de repente es de piel morena y la ve un hombre que le parece que las mujeres morenas son muy atractivas, pero al mismo tiempo la está viendo un hombre que le parece que las mujeres morenas no son bonitas, que él las prefiere muy blancas. Ok, están viendo la misma mujer, es el mismo mensaje visual, llega al ojo, viaja al tálamo, el tálamo, bueno, luego va a terminar en la corteza occipital, pero en ese viaje van a entrar las creencias como un filtro, y el filtro va a cambiar, va a distorsionar el mensaje, y ahora ese mensaje que se distorsiona me va a llevar a mí a tener una idea muy personal de lo que estoy viendo. Un hombre diría es fea, el otro diría es bonita. ¿Quién tiene la razón? Pues ninguno de los dos, y al mismo tiempo ambos tienen la razón, porque es lo que están percibiendo, es lo que están viendo allí. Entonces, cuando tenemos una idea, volviendo al tema del pensar y el tener pensamientos, cuando nosotros tenemos una idea, que alguien llegue y dice, leemos un versículo bíblico, leemos un pensamiento de Aristóteles, una frase de X escritor, de Quino, vemos una caricatura de Mafalda y vemos lo que dice Quino. Entonces Quino era comunista y vemos una caricatura de Mafalda, y como ya yo sé, porque está la información de que Quino es comunista y yo soy anticomunista, porque yo soy muy capitalista, porque yo creo que los comunistas destruyen el mundo, porque yo creo que los comunistas son malvados. Como ya tengo todo ese conjunto de creencias, yo leo un mensaje de Quino. Pero si yo no sé que Quino es comunista, yo leo el cómics, la tira de Mafalda, y yo puedo decir, tiene razón Mafalda. Pero si ya yo sé que es un comunista, cuando leo, si es que lo leo, porque podría venir la adversión y el rechazo, simplemente ya no quiero saber nada de Mafalda porque es creada por un comunista,
Pero si lo llego a leer, cuando leo ya existe en mí una idea, y en lugar de tener la libertad de pensar, que es tomar el mensaje para considerarlo con atención y detenimiento, para crear desde allí una opinión, ya yo tengo una opinión preconcebida, y lo que voy a hacer es pasar el mensaje de Kino por ese filtro, y lo que va a salir es una idea negativa, un rechazo, porque se va a generar una emoción adversa, una emoción que en ese momento se puede convertir en una emoción negativa. Las ideas o los paradigmas que nosotros tenemos se convierten en verdades. Todo lo que tú crees y todo lo que creen las personas que están escuchando en este momento mis palabras, todo lo que yo creo, para mí es verdad. Y para ti es verdad. Si hay un ateo que en su estructura de creencias Dios no existe, para él esa es la verdad. Si hay un sacerdote o un pastor escuchándome y cree fielmente en la existencia de Dios, para él esa es la verdad. Pero si nos está escuchando un musulmán, para él hay un Dios. Pero si nos está escuchando un judío, para él hay un Dios, pero son diferentes esos dioses. Y si nos está escuchando un hindú, para él no solo es que hay un Dios, para él hay muchos dioses. Todos son creencias y cada quien va a defender, incluso podría ir hasta la muerte por defender la verdad. Realmente no es la verdad, es mi verdad, es tu verdad, porque aquí adentro para nosotros todo es una gran verdad. Entonces eso que nosotros tenemos como una verdad termina por entorpecer, si no lo sabemos manejar, la magia y el poder que tiene el desarrollar la habilidad de pensar. Para aprender a pensar hay que diferenciar un pensamiento, hay que identificar el pensamiento y saberlo manejar. Cuando nosotros escuchamos hablar de meditación, yo he escuchado a muchas personas y he leído un par de libros por allí sobre la meditación. Entonces he escuchado dos puntos de vista. Hay unos que dicen, meditar es no pensar, es poner la mente en blanco. Meditar es controlar la mente y no pensar. Ok, uno se va así como que, ¿cómo será eso posible? ¿Será que se puede poner la mente en blanco? Y comienza uno así como que, ¿será que se puede? Y ahí uno está con la duda, ¿verdad? Luego le dicen a uno, para poder lograrlo, cierra tus ojos. Bien, evitamos el factor de distracción visual. Respira profundo y uno inhala, exhala y uno uno comienza a sentir relajación, obviamente una gran carga de oxígeno que está llegando a mi corazón lo lanza por el torrente sanguíneo desde mi cerebro hasta la planta de mi pie, y mientras más oxígeno, más vida le estoy dando a mi cuerpo. Vamos bien, nos entendemos. Ahora piensa solo en tu respiración, y ahí es donde uno dice, ya va, y no era que no tenía que pensar en nada. Piensa en el sonido del aire entrando por tus fosas nasales. Pero ya va, ¿la mente en blanco o pienso? Es que realmente meditar no es dejar de pensar. Meditar es dejar de tener pensamientos. Porque lo que va a hacer la meditación es enseñarnos a bloquear, a tener nosotros el control, a nosotros ser los que decidimos que funcione en mi cerebro y decirle a los pensamientos, hey, ya va, respeta. ¿Recuerdas cuando estabas pequeñito? Cuando los que tienen 40, 50, 60 años, porque los más chamos, los más jóvenes, sí como que les fuimos dando un poco más de libertad para hablar en esas reuniones de adultos. Pero recuerdas cuando yo tengo 51, cuando uno estaba bien pequeño, 5 o 6 años, y había una reunión de 2 tías y un vecino y la mamá, y estaban en la sala con su café, y no, saben que no sé, o hablando de la telenovela, ay, la novela está muy buena, y de repente uno llegaba y decía, sí, está muy buena, y todo el mundo lo volteaba a mirar a uno así como que, tú te callas, vete a jugar, esta no es conversación para los niños, vete fuera aquí, y lo sacaban a uno. Bueno, y el adulto tenía el control de quién era el que se le permitía hablar en su sala.
Eso es lo que nosotros podemos lograr a través de la práctica de la meditación. Es impedir que nuestro cerebro ande como una autopista loca, donde los pensamientos van, vienen, pasan la velocidad que quieren y pasamos todo el día pensando, teniendo pensamiento. Cuando llegamos a la noche tenemos una gran fatiga, se ha minimizado la producción de ácido gamma aminobutírico, se ha elevado en gran manera la producción de glutamato. Por lo tanto, las neuronas están súper activas. Llego, es la hora de acostarme a dormir y todavía estoy así como si me hubiese comido 4 cucharadas de cafeína, de café bien cargado, como si hubiese consumido algo que me tiene vuelto loco, porque esa autopista está encendida y no tengo paz. ¿A qué lleva esto? A enfermedades neurodegenerativas. ¿A qué lleva esto? A una elevada producción de cortisol que termina dañando mis riñones, dañando mi corazón, dañando mis músculos, dañando el cerebro, dañando mi visión, destruyendo mi corazón, haciendo que muera mucho más joven, que envejezca, que se me dañen las células de la piel. Todo eso va a ocurrir por un exceso de producción de cortisol, un exceso de glucagón, un exceso de adrenalina. ¿Y todo por qué? Porque tengo mi mente siempre en ese va y viene. Y estoy todo el día teniendo pensamientos. Tenemos que aprender a pensar. Y no necesito cerrar los ojos. No tengo nada en contra de la meditación, oído. Pero profesor, yo no estoy de acuerdo con eso de la meditación, no me gusta. Yo no te estoy invitando a que hagas meditación, te estoy invitando a que aprendas a pensar, que en esencia puede ser lo mismo, que es simplemente respirar, tomar una idea y decir, voy a pensar, voy a controlar los pensamientos. ¿Sabe que hay un versículo bíblico que nos manda a meditar? En el libro de Josué, cuando Josué toma el liderazgo, que Moisés muere y Josué toma el liderazgo para entrar a la tierra que iban a conquistar, hay un versículo que dice que Dios le habla a Josué y le dice, Josué, no se apartará ni de día ni de noche mi palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces tú harás prosperar tu camino. O sea que la meditación, o dicho en un lenguaje aplicado a lo que estamos hablando hoy, el controlar los pensamientos, el pensar, saber pensar, nos lleva incluso a que nosotros generemos prosperidad en nuestra manera de andar. Y cuando hablamos de prosperidad, ¿nos referimos a dinero? Sí, pero no es solo dinero, porque la prosperidad es mucho más que dinero. La prosperidad también es salud, paz. La prosperidad es una familia bendecida. La prosperidad es un cuerpo sano. Eso es prosperidad. Son varias áreas para poder hablar de que tenemos prosperidad. Y eso se logra cuando nosotros sabemos utilizar el potencial de nuestro cerebro. Entonces, la Biblia nos manda a meditar. ¿Por qué? Porque la meditación, el pensamiento consciente, cuando yo pienso partiendo de lo que yo he decidido pensar, me lleva a desarrollar mi corteza prefrontal. Se encuentra ubicada en esta parte del cerebro. Obvio, detrás de la piel viene el cráneo, después del cráneo está el líquido encefalorraquídeo y luego me encuentro con mi cerebro, y esta parte de la corteza del cerebro, aquí está la corteza prefrontal. ¿Y qué hace la corteza prefrontal? Es la directora de las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? El planificar, el decidir, el pensar en el mañana, en el futuro y tomar las decisiones más acertadas, el saber proyectarnos, planificar, establecer metas, el poder manejarnos en función de objetivos. Todo eso lo va a hacer mi corteza prefrontal. Pero para que eso ocurra, yo tengo que desarrollar el arte del pensar, saber hacerlo. Porque cuando no lo hago, lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Mis emociones van a tomar control de mis funciones cerebrales y van a bloquear el trabajo y el desarrollo de la corteza prefrontal. Cuando nosotros somos niños, nuestra corteza prefrontal no está funcionando al 100%. De hecho, madurar, que es lo que nosotros le decimos a los adolescentes, chico, madura, ya tú estás grande. O le decimos a un adulto, viejo, termina de madurar, ya mira la edad que tú tienes. Madurar es cuando el cerebro madura desde el tallo encefálico hasta la corteza prefrontal. La última región del cerebro que está lista, madurita para trabajar como es esta. Por eso es que nunca un adulto y un adolescente van a poder entenderse.
Los adultos que quieren que los adolescentes se comporten como adultos no han entendido que yo, que tengo 51 años, tengo una corteza prefrontal que ya maduró hace rato. Pero mi hijo, que tiene 23 años, todavía su corteza prefrontal está madurando, porque no es hasta los 26, 28 años que termina de madurar la corteza prefrontal. Y ahí ya él puede comenzar a hacer uso de la corteza en la misma dimensión que yo hago uso de mi corteza. Pero si en esa etapa de la infancia no me enseñan a tener control de los pensamientos van a ser como un niño que agarra a tocar el timbre de una casa o a encender y apagar la luz, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Las emociones van a estar en ese proceso, van a estar allí siempre. Se encienden, se apagan, se encienden, apagan. ¿Y qué es lo que están haciendo? Interrumpiendo la función de la corteza prefrontal. Las ideas que yo tengo ya establecidas van a generar emociones, van a distorsionar la realidad y van a generar emociones. Las emociones toman el control y cuando la emoción toma el control me lleva a actuar por reacción y por impulso, que es diferente a actuar desde la inteligencia. Alguna vez, y estoy seguro que muchos me van a decir, profe, sí y más que una vez, ¿alguna vez has hecho algo en medio de una rabieta, en medio de la tristeza, en medio de la adversión que te conduce a sentir asco, repulsión? ¿Alguna vez en medio de un momento de mucha alegría has hecho algo de lo cual después dices, ¿por qué lo hice, Dios mío? Que después te has arrepentido de haberlo hecho. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Bueno, eso ocurrió porque la emoción tomó control de tu vida. Y cuando la emoción toma control de la vida, ¿qué ocurre? Entre la corteza prefrontal y la amígdala cerebral, el sistema límbico del cerebro, hay canales de conexión. Canales que van, canales que vienen, aferencias y eferencias. Cuando hay un impacto emocional, nuestra amígdala cerebral bloquea, inhibe la comunicación entre el mensaje que se está manejando en el sistema límbico y la corteza prefrontal. Y vamos ahora a ir a la parte baja del cerebro, tallo encefálico, sistema reticular, donde lo que McLean llamó el cerebro reptílico, donde actuamos nosotros por la supervivencia. Y tenemos esas reacciones que nos van a llevar siempre o a hacer algo para sobrevivir o a hacer algo para sentir el máximo placer. Y ahí vivimos los seres humanos la mayoría de las veces, buscando supervivencia, sobrevivir o buscando estados de placer. Entonces, por si todavía no has recordado algo, te pongo un ejemplo. ¿Alguna vez tenías el dinero de pagar la renta, la cuota del carro, de comprar ese televisor que habías soñado y anhelado y ahora estabas ahorrando? De repente te encontraste con 4 o 5 amigos o amigas y se sentaron a tomarse una cerveza o a tomar un whisky o a compartir un vino, y en el momento se acabó el dinero y se acabó el vino y tú dijiste, no importa, y pasaste la tarjeta y gastaste el dinero porque estabas muy alegre. Bueno, ahí cuando estabas muy alegre, tu corteza prefrontal fue bloqueada, secuestrada. Entonces ya no estás pensando en el mañana, en el futuro, sino que solamente te conectas al presente porque estás ahora en la región del cerebro donde lo que vas a buscar es placer. Y estos son errores que cometemos con mucha frecuencia porque nos controlan, nos dominan las emociones. Nos llenamos de ira, gritamos, golpeamos, matamos. Nos llenamos de alegría, gastamos. Hacemos cosas que después uno siente vergüenza de y la gente lo que me vio haciendo. Sentimos miedo y huimos. Sentimos miedo y nos acobardamos. Miedo de hacer negocios. Miedo de ir a hablar por un mejor empleo, mejor cargo, miedo de crear nuestra propia empresa. Miedo al rechazo, miedo a la crítica. Compramos un celular con un dinero que no tenemos y nos endeudamos por un año, dejando de comer proteínas solamente para poder pagar el celular porque me da miedo a que me burlen porque mi teléfono es viejo. Miedos. Y desde el miedo actúo y después yo digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo digo después? Porque después que ya actúo, entonces se restablece la conexión con la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal llega como un juez. Es la que llega a decirnos, es como si se parasen así enfrente de nosotros a decirnos, ¿qué hiciste?
¿qué hiciste con el dinero? Tú sabes lo que había que hacer. Y comienza como la viejita regañona, como la mamá, ¿qué hiciste, muchacho? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y uno a sentirse así como que, qué estúpido fui, pero ya qué, ya lo hice. Bueno, estaba bajo el efecto del secuestro amigdalino. Y todo esto, ¿a qué quiero llegar? Que cuando no se desarrolla la corteza prefrontal y no desarrollamos la capacidad, la habilidad de pensar, los pensamientos se asocian con las emociones, porque los pensamientos están unidos a los pasados, a los recuerdos, a las experiencias del ayer, y entonces ya esos pensamientos que se crearon buenos momentos cuando bebí, cuando me drogué, cuando me acosté con una mujer que no es mi esposa, cuando le fui fiel a mi esposo, o cuando estuve con otro hombre aparte del que tengo ahora. Todas esas cosas que de repente me desacelera mi corazón, mi intestino delgado empieza, bueno, a producir neurotransmisores y todo mi cuerpo está loco y me dejo llevar y yo después digo, ¿qué hice? Bendito Dios, ¿qué fue lo que hice? Tranquilo. Lo que hiciste no está bien, pero tiene una explicación científica. Se bloqueó tu corteza prefrontal. La inteligencia no es la capacidad de memorizar. La inteligencia no es la capacidad de recordar. La inteligencia no es el baúl grande que tengo para meter mucha información. La gente dice, es que él es muy inteligente, él le explican las cosas y las entiende muy fácil. No, eso es una gran habilidad de comprensión. No, es que a él uno le dice las cosas dos veces, una vez y se las aprende. Eso es una gran capacidad de memoria. Eso no es inteligencia. La inteligencia es la facultad, es la habilidad, es la capacidad que desarrollamos nosotros de saber utilizar lo que sabemos en el momento adecuado para poder alcanzar los mejores resultados o tomar las mejores decisiones en beneficio nuestro sin que se afecte nuestro entorno. Eso es inteligencia. Inteligencia no es saber mucho. Hay personas que saben mucho y hacen poco. Inteligencia es con lo que sé actuar para alcanzar buenos resultados que me beneficien a mí, que no destruyan mi entorno y que beneficien a las personas que están a mi alrededor. Eso es la inteligencia. Pero para poder comportarme de manera inteligente y no impulsiva, reaccionaria, yo tengo que evitar el secuestro amigdalino. ¿Y cómo voy a evitar el secuestro amigdalino? Es decir, que se inhiba las funciones o gran parte de las funciones de mi corteza prefrontal, desarrollando, ejercitando el pensamiento. Porque cada vez que yo hago la práctica de pensar, yo estoy trabajando desde la racionalidad, desde acá, desde esta región, y eso va a ser como si yo estuviese llevando al gimnasio mi cerebro y haciéndolo entrenar, y cada práctica va a desarrollar mi lóbulo prefrontal, mi corteza se va a desarrollar y voy a tener más habilidad para administrar las emociones, no la aparición, porque las emociones, la aparición de las emociones nadie las puede controlar, porque la aparición siempre se acompaña de la sorpresa, del impacto sorpresa. Pero lo que sí puedo yo hacer es, cuando la emoción aparece, identificarla, administrarla, controlar la decisión, la conducta que va a venir después de ella. Eso sí puedo hacerlo, pero solo puedo hacerlo si tengo una corteza prefrontal lo suficientemente desarrollada y educada para identificar que viene un secuestro amigdalino y evitarlo. Si no tengo esto desarrollado, vivo constantemente en un secuestro tras secuestro, cometiendo los peores errores de mi vida. Hay que ejercitar la corteza prefrontal. ¿Y cómo se hace? Sencillo. Pensar. Ahí donde está, di conmigo, pensar. Solo pensar. ¿Y qué es pensar? Pensar es simplemente tomar una idea, dejar las ideas que ya están en la memoria a un lado, tomar una idea para considerarla. Tomar ese asunto que me están dando, que estoy descubriendo, que estoy viendo, que estoy leyendo, para considerarlo con toda la atención y el enfoque necesario, impidiendo que las ideas ya construidas, paradigmas, creencias, influyan en lo que yo estoy pensando. Vamos a poner un ejemplo. Friedrich Nietzsche, en una oportunidad, escribiendo uno de sus libros, hay una frase que tiene un contexto, pero se sacó del contexto porque él dijo: Dios está muerto.
Tomemos la frase. Tomemos esa frase de Nietzsche como un ejemplo. Dios está muerto. ¿Cómo actúa la gente normal? La gente normal, si es un creyente, si es alguien que cree en Dios, viene la idea. Está leyendo un libro, está escuchando una conferencia, me está escuchando en este momento y yo digo, Nietzsche dijo, Dios está muerto. Listo. La frase va entrando ahora en este caso que yo la estoy diciendo por el canal de percepción auditiva. Va a viajar y ahora va a tener un proceso en toda la estructura cerebral por influencia de lo que hay en mi mente. Resulta que yo creo en Dios. Creo que es sobrenatural, todopoderoso. Creo que es inmortal, eterno e infinito. Que siempre fue, es y siempre será. Y viene alguien a decir, Dios está muerto, automáticamente cuando escucho la frase pasa por mi filtro. Y yo digo, Dios no puede morir. Ya no estoy analizando la frase, estoy confrontando desde lo que está establecido en mi mente. Dios no puede morir, Él es todopoderoso, Él es eterno. Ya no estoy pensando, estoy simplemente procesando la idea en base a lo que ya está establecido en mi mente. Entonces no le estoy dando lugar al ejercicio de mi cerebro, al ejercicio de mi mente, porque me bloqueo, me cierro automáticamente, me voy a cerrar a la idea porque ya yo tengo mi propia idea y aquello es contrario a lo que yo creo. Y es un filósofo interesante, bueno de analizar, y cuando se ve la frase en el contexto encontramos la crítica de por qué y a quién se refería a la crueldad y el enfriamiento y la muerte espiritual del hombre, y por eso él decía, hemos matado a Dios, lo hemos matado, Dios está muerto. Pero no tengo la capacidad de analizar la filosofía porque ya tengo ideas que están ya ahí, preconcebidas. Esa es la forma normal como todos nosotros actuamos, como todos nosotros simplemente tenemos pensamientos y bloqueamos las ideas que vienen para pensar. ¿Cómo actuaríamos desde la inteligencia? Desde la inteligencia yo leo la frase, Dios está muerto. Entonces yo digo, ok, ¿qué pienso yo al respecto? ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que eso es imposible porque si Dios es eterno, inmortal, todopoderoso, le es imposible morir. Tal vez sería hasta imposible que él mismo se causase la muerte porque no podría, por ser todopoderoso, nada podría matarle. Y por ser, bueno, ya listo, ya filosofaste en lo que tú crees, o en este caso en lo que yo creo. Tomo lo que yo creo, imaginemos que este vaso con agua es lo que yo creo. Yo digo, ok, esto es lo que yo creo, vamos a dejarlo acá a un lado. No tiene lugar en el pensar. Escucho la frase, Dios está muerto, pasa por el filtro, me genera una emoción. Y la emoción puede ser ira. Siento ira hacia ese tipo que se atrevió a decir eso. Puedo sentir adversión, rechazo absoluto, inmediato hacia lo que ese hombre dijo. Y ya no quiero saber nada de él. Mira, pero hay otro libro muy bueno de Nietzsche, no me interesa. Pero mira este pensamiento, tiene hasta un toque de humor, no me interesa. De ese señor no me interesa nada, estoy cerrado, bloqueado. Y no aprendemos tal vez y no crecemos. Y si yo quiero mañana dar una conferencia, incluso hablar en contra de la obra de Nietzsche, tengo que pensar en Nietzsche. Tengo que pensar como Nietzsche, tengo que analizar a Nietzsche para luego poder desmontar sus teorías, desmontar su cosmovisión. Yo tengo que primero pensar lo que él pensó y así es que debemos educar, que pueda pensarse, pensar en un momento. Entonces, el pensamiento lo pongo a un lado, eso es lo que yo creo, ahora voy a pensar. ¿Y qué digo yo? Ok, yo voy a evitar, ya ahí estoy evitando el secuestro amigdalino porque yo lo dejo a un lado. Y yo ahora digo simplemente, ok, y ahí entramos en el juego. ¿Qué es lo que quiso decir este filósofo? ¿Qué es lo que quiso decir este escritor? ¿En qué estado emocional se encontraría? ¿Será que era un ateo? Nietzsche lo era, pero ok, digamos que no lo sabemos. ¿Será que era un ateo? Y entonces yo ahí estoy trabajando desde la corteza prefrontal, porque el ejercicio de pensar no es el arte de la guerra, el de la guerra de las ideas, en el cual yo voy a terminar teniendo la razón sobre lo que tú dices. No, ese es el debate filosófico, ese puede ser el debate político, eso puede ser el debate religioso. Para poder nosotros estimular la inteligencia en nuestros jóvenes y en nuestros niños,
tenemos que comenzar por enseñarles a pensar. Es decir, sencillamente una idea para que ellos la utilicen. Cuando somos niños tenemos menos información, por eso es más fácil desarrollar el arte de pensar. Cuando vamos creciendo nos vamos llenando de más información. De niños tenemos más materia gris. De adultos tenemos más materia blanca. La materia blanca es un conjunto de células que su axón se ha rodeado de vaina de mielina, y esa mielinización, como la mielina es grisácea, un poco rosada, entonces va haciendo que lo que era gris porque no tenía mielina ahora se vea blanco, y vamos a tener menos materia gris, más materia blanca. Esto quiere decir que vamos a tener una mayor capacidad de comprensión de adultos que de niños. Pero nos llenamos de tanta información que luego filtramos la información en lo preestablecido, en lo ya estructurado, y no desarrollamos la capacidad, la habilidad que nos brinda el cerebro por esa transformación que se ha dado durante el proceso de maduración cerebral, es decir, cuando dejamos de ser niños para convertirnos en adultos. Ese proceso nos permite pensar, pero no pensamos porque la gran cantidad de información que hemos metido nos va limitando y nos va quitando el potencial del pensamiento. Sencillamente yo les invito a que hagamos un ejercicio. Vamos a tomar un meme, un pensamiento, un versículo bíblico. Tomemos un proverbio de la Biblia, ese meme, esa idea, y yo me voy a pasar, lo voy a procesar y voy a decir, ok, ¿qué pienso yo al respecto? Cuando ya sé lo que yo pienso, lo separo, lo pongo a un lado. Ahora yo digo, voy a buscar el centro, el mensaje, la idea principal de lo que dice. ¿Cuál es la idea principal? Una palabra me va a decir cuál es la idea principal. Partiendo de la idea principal, ahora yo voy a analizar como si no supiese nada al respecto. Como si yo no sé nada. Y después yo voy a tener entonces una opinión sobre lo que he pensado y una opinión preestablecida, previamente estructurada, y ahora yo voy a hacer una comparación. Ahora yo me genero un debate interno. Y si estoy con un grupo de personas, podemos generar un debate donde yo voy a hablar, yo creo que esta persona piensa así, en esto estoy de acuerdo, en esto difiero, porque yo pienso lo siguiente, y el otro piensa, y mire, está esa corteza prefrontal, pero ejercitándose, allá adentro está sudando, sacando cuadritos en sus abdominales, haciendo que se pongan gruesos esos bíceps, que se definan los tríceps, está trabajando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir a la larga? Que voy a tener la capacidad de impedir, no siempre va a ocurrir, pero voy a minimizar los secuestros amigdalinos, porque voy a identificar con facilidad la emoción, y al identificar la emoción puedo administrar y decir, esa conducta no es la apropiada en este momento. Entonces las emociones, la amígdala queda así como que, ya estoy perdiendo el control de impactar con la emoción para que se actúe por placer o por supervivencia. Vamos a cerrar con un ejemplo de un versículo bíblico. Fíjense, hay un versículo que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus palabras la destruye. Cuando vamos a analizar, pensar, yo voy a empezar entonces, pero ¿y por qué clasifican a las mujeres como sabias y necias? ¿Acaso que solamente hay dos tipos de mujeres, las sabias y las necias? ¿Estás pensando? No. Estás teniendo pensamientos en base a lo que ya está establecido en tu cerebro, a lo que ya te han sembrado otros, a lo que entró por un libro que leíste, una conferencia, qué sé yo. No estás pensando. ¿Cuál es la idea principal? No sé. Ahora, si tengo ideas feministas, entonces yo voy a decir, ¿y por qué la mujer? ¿Y por qué la mujer es la que tiene que edificar o destruir? También hay hombres que destruyen la casa. Es más, los hombres destruyen más la casa que las mujeres. Estamos en un debate sobre feminismo, machismo, patriarcado. No. O de repente alguien que lucha por la igualdad, que las mujeres son iguales que los hombres. Entonces la Biblia, fíjense ese versículo. Entonces ahora la responsabilidad de que una casa se edifique o se destruya es de la mujer. ¿Y qué de los hombres que son infieles, los que golpean en la casa, los que son borrachos? No destruyen. Y hacemos un discurso que pareciera interesante, pero no estoy pensando.
estoy dando una respuesta impulsiva, reaccionaria, en base a lo que ya antes yo aprendí. Para poder ejercitar el pensamiento, yo voy a buscar la idea principal. Soy feminista, dejo el feminismo a un lado. Lucho por la igualdad, lo pongo a un lado. Creo que la Biblia, el patriarcado y XY, lo pongo a un lado. Eso es lo que yo creo, pero voy a analizar el texto, el meme, el versículo, el proverbio. Vamos a analizar. Entonces, ¿cómo voy a analizar? Yo llego y lo primero que hago es, ¿cuál es la idea principal del mensaje? Para mí podría ser la palabra edificar. Puede ser que para ti en tu análisis la idea principal sea destruir, que podría venir siendo lo mismo. Pero puede ser que alguien se enfoque y diga, la idea principal son las palabras. Las palabras es la idea principal. ¿Ok? Todo esto es válido porque es el ejercicio de cada quien. Y comienza uno a pensar y dice las palabras. Fíjate que el versículo dice, la mujer sabia edifica su casa. Edificar, construir, armonizar. No solamente es, porque podría surgir alguien que dice, ¿y por qué entonces la mujer tiene que construir? Cargar bloques, mezclar cemento. La mujer es la que va a construir, porque se va a lo literal, textual, a una edificación de un edificio. Y no va a entender que está hablando de edificar desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo intelectual. No, esa edificación a la que se está refiriendo. Pero otro está hablando se enfoca en el centro del mensaje es edificar. Y qué interesante que la Biblia, en este caso, está hablando de que la mujer tiene el poder de edificar y de destruir. Y comienzo a pensar, ¿qué fue lo que quiso decir el que escribió este versículo? ¿Por qué lo escribió? Y se va ahí y puede pasar horas. Puede pasar todo el día mientras está picando tomate, o mientras está mezclando, o mientras está haciendo lo que haga, puede estar dándole vuelta a ese pensamiento, pensando, ya, terminé, tengo mi idea, he construido una opinión. En base a la opinión que acabo de construir, ahora yo tengo mi creencia y puedo hacer una comparación y decir, creo exactamente igual que la opinión que me he generado en este momento. O no creo igual, o en esto sí estoy parcialmente de acuerdo, no importa. Lo importante en esto es que tu cerebro, corteza prefrontal, terminó así, tomándose. Estoy agotado, necesito hidratación. ¿Por qué? Porque estuve 2 horas dándome duro en el gimnasio pensando en una idea. Eso es pensar y tener pensamiento.